Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. Feliz noche. Tengan un precioso shalom. A los que puedan estar conectados, si usted me ve que estamos mirando dos cámaras, es que estamos también transmitiendo por nuestro Zoom para así nosotros compartirlo con el grupo que tenemos en nuestro canal que se llama Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe. Así que vamos a estar compartiendo un ratito en esta noche ya que es una cita divina muy especial. Y vamos a estar hablando bajo el tema Shavuot, Pentecostés, cuál de los dos es, cuántos son, cuántos pentecostales son, cuántas fiestas de Pentecostés son. eh, Todo eso vamos a estar discutiéndolo en un momento. Así que a los que nos siguen por nuestro canal de Facebook, Ministro Félix Edgardo, para mí nuevamente es un placer poder estar conectado acá, ya que llevamos un tiempo que no nos estamos conectando. Y hoy en esta noche tenemos esa oportunidad, así que para mí es un privilegio, un placer saludarles a todos, a los que verán este video, este live en vivo, que estarán conmigo en unos minutos en vivo conmigo, por el espacio quizás de una hora, y los que lo verán más adelante, también sea usted más que bendecido, fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía, por estar ahí con nosotros. Eh, Queremos responder algunas preguntas. Eh, de hecho, en esta tarde, en esta y noche, eh, cómo explico esto? Déjeme comenzarlo con suave. Dios te bendiga, Rosemary Colón. Qué bueno saludarte. Fuerte abrazo para ti, para tu esposo, para tu casa. Eh, qué bendición que puedas estar conmigo aquí en un ratito. Bueno, si usted sigue las redes, si usted sigue noticias, si usted sigue el panorama mundial, hay un pueblo que le llama el pueblo de los judíos, que hoy está celebrando, hoy comenzó a celebrar, esta tarde comenzó a celebrar para nosotros la tarde del domingo, comenzó a celebrar la fiesta llamada la fiesta de Shavuot, eh, que en griego se tradujo por la fiesta de Pentecostés. Para que usted tenga un poco de contexto, es lo que sucede en Hechos 2. Para la iglesia es lo que sucede en Hechos 2. Eh, y este pueblo judío lo está celebrando en el día de hoy. Y de hecho, el cristianismo lo va a celebrar el próximo domingo. Y ahí está eh, nuestro, ¿cómo diría esto? El asunto fuerte del tema de esta noche. ¿Qué es Shavuot para los que nos conocen? ¿Dónde está eso? ¿Es Shavuot? ¿Es Pentecostés? ¿Cuál de los dos bíblicamente es correcto? Una cosa, desde antes ya comienzo a decirle, una cosa es lo que usted cree por fe, una cosa es lo que yo creo por fe. Una cosa es, un asunto es lo que yo he adquirido a través de la denominación donde yo crecí, a través de los dogmas cuales me enseñaron y yo los tengo por fe. Ahora, otro asunto distinto y diferente es lo que dice la Biblia y lo que es bíblico. Otro asunto es lo que es tradición dentro de una cultura, dentro de un pueblo, lo que es tradición dentro de una institución. Todas esas cosas son diferentes. Otro asunto es lo que hemos recibido a través de distintos imperios. Eso es otro asunto. Entonces, las preguntas que tengo son, la número uno, ¿cuántas fiestas de Pentecostés son? Es una pregunta que tengo. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué los judíos están celebrando hoy Shavuot, que su definición es Pentecostés?
y por qué los cristianos celebran Pentecostés el próximo domingo. Entonces, los cristianos celebran un Pentecostés. Si la definición de Shavuot es Pentecostés, pues quiere decir que los judíos celebran otro tipo de Pentecostés. ¿Cuántos Pentecostés hay dentro de la Biblia? Entonces, ¿es uno para los cristianos y es otro para los judíos? ¿Qué dice la Biblia? Esa es la primera pregunta. Porque, por ejemplo, eh, todavía hoy para nosotros es el 1 de junio del 2025 y como ya vuelvo y repito, se ha comenzado a celebrar Pentecostés en Israel. Pero la iglesia cristiana celebrará Pentecostés el próximo domingo. ¿Quién está correcto? ¿A quién debo de seguir? Una buena pregunta, ¿no? Y si es así, que es mi próxima pregunta, ¿quién entonces dividió que podía haber una fiesta para los judíos y otras fiestas para el cristianismo? ¿Ok? Mi próxima pregunta es, si Jesús es el Dios de la iglesia, como dice el cristianismo, ¿qué y cuál Pentecostés Jesús celebró? Es una gran pregunta. Y si es así y hubo un cambio, ¿quién hizo el cambio? Entonces, si usted está conmigo y usted tiene una Biblia, déjeme decirle que desde antes la fuente que voy a usar hasta el momento es la Reina y Valera. La Biblia Reina y Valera, la Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Eh, Tocaré algunos puntos históricos, porque en nuestro caso, especialmente este es su servidor Félix Edgardo, eh, me considero un estudiante y me gusta mucho la historia. Entonces, yo tuve un profesor en el Instituto Bíblico MISPA, para allá para el 2008. Este profesor se llama Fernando Sánchez. Y Fernando Sánchez me enseñó y me inspiró y me influenció y me entregó, que lo adquirí hasta el día de hoy, una herramienta. Y la herramienta sencilla que el profesor Fernando Sánchez puso en mis manos fue que la historia y la teología, o la historia y la Biblia, son dos líneas paralelas. Él me dijo, es como que tú te pares frente en una carretera y veas esas dos líneas amarillas que están en el medio de la carretera. Son dos líneas paralelas y ambas van a ir. Entonces, cuando comenzamos a estudiar la historia y a tratar de analizar el contexto y el texto bíblico, vamos a ser sorprendidos por muchos eh, asuntos que quizás dentro de una dogmática, que quizás dentro de un dogma que convirtieron en doctrina, se pasan asuntos por alto. Muy importante. Ahora bien, mi tema en esta noche para comenzar es la cita divina de Shavuot. Eh, y desde antes, para que, ¿verdad? Porque hay personas que ponen muchas etiquetas. Yo no tengo problema con las etiquetas. Una vez más, hablo un poco de mi biografía, de donde nazco. Yo nazco en una cuna del pentecostalismo, de mi país, Puerto Rico, de mi pueblo, Ponce, Puerto Rico. Crezco dentro del concilio de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, por sus siglas llamado el Movimiento MI, eh, donde se enseña, bajo su historia, que es donde se levanta el movimiento pentecostés o movimiento pentecostal, especialmente lo que pasa eh, saliendo de la calle Azusa, eh, acá en California, y lo que comienza a surgir luego de 1916 en Ponce, Puerto Rico. Ahí se levanta este
movimiento, luego se hace un concilio muy fuerte en mi país, el cual bendigo a todas esas personas, a todos esos ministros, a todos esos pastores que tuve desde mi niñez, a todos esos maestros, mi saludo, mi respeto, que nos enseñaron desde pequeño, ¿no? En cada escuela dominical que pusieron un granito en nuestras vidas. A todos esos profesores que tuve dentro del Instituto Bíblico MISPA, que me impulsaron y me empujaron a que siguiera buscando, estudiando, profundizando. A todos esos profesores que por 2 años me instruyeron dentro de la Universidad Pentecostal MISPA, compañeros de estudio que fueron mucho más adelante que yo y pusieron un granito en mi ser. De ahí en adelante no hemos parado de estudiar, de seguir siendo un estudiante a los pies de distintos profesores. Esta vez, gracias le damos al Eterno por la tecnología en que ya usted puede conectarse con una plataforma como la que estoy usando, Zoom, para así usted también tomar algunos cursos eh, y seguir preparándose. Así que, dicho esto, eh, una de mis fiestas favoritas o uno de mis tiempos favoritos es Pentecostés, especialmente por la cultura y donde nazco. ¿Ok? Dicho esto, vamos a la Biblia. Levíticos capítulo 23 dice, si usted me permite, lo leo desde el versículo 1, para así usted me va a permitir establecer una plataforma y que lo que usted escuche que yo vaya a decir no sea que usted vaya a entender que es meramente una interpretación propia, una formulación propia bajo la casa, la cultura cual crezco, entendiendo que a través de este caminar como estudiante he tenido que aprender y he tenido que entender y respetar que cada denominación tiene y encierra su propia teología. Si me permite, abro un paréntesis porque me gusta ser bastante claro en lo más que pueda. Como pentecostés o pentecostal que crecí, eh, el pentecostalismo, y especialmente el de mi país, voy a hablar de Puerto Rico, carga su cultura, debo de decirlo, y adicional que cargue su propia cultura dentro de este pentecostalismo o neopentecostalismo que estamos viviendo hoy, ¿no? Carga su propia doctrina, su propia teología, ¿ok? Que quizás en algunas formas de creencia se puede alejar de la teología bautista, se puede alejar de la teología metodista, se puede alejar de la teología, ya que dije metodista, especialmente wesleyana, se puede alejar de la teología adventista, se puede alejar de la teología anabautista, se puede alejar mucho quizás de una teología luterana, se puede alejar mucho de una teología bautista, especialmente del norte, y quizás se puede acercar o alinear a una teología de bautista del sur, especialmente aquí en los Estados Unidos. Y de hecho, se va a alejar mucho de una teología católica, apostólica y romana. Dicho esto, usted me va a escuchar citar a la Iglesia Madre. Cuando yo cite Iglesia Madre, usted debe de entender que me estoy refiriendo a la Iglesia católica, apostólica y romana, en la cual su propio fundador, dentro de su doctrina, dice que fue Jesucristo, a cual le entregó las llaves y su fundamento al primer apóstol, Pedro. ¿Ok? Ese es el credo, ¿no? O no parte del credo, su fundamento, lo que se cree. Y de ahí es donde nace la iglesia. Y de hecho, ya que estoy tocando este tópico, es donde la iglesia católica, apostólica y romana va a decir que la iglesia crece y nace, o nace y crece, en el día de Pentecostés en Hechos 2. Que dicho esto, yo tengo preguntas. Bueno, ya que toca este punto, déjame entrar rapidito aquí. Yo tengo muchas preguntas, hermano. Disculpe, amigo, que yo tengo muchas preguntas y me gusta compartir mis preguntas. Porque si es como la teología católica, apostólica y romana cita y dice
en sus varios libros, como el catecismo. Perdónenme que me mueva un poco aquí, pero aquí tengo un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Este tomo es la segunda edición, revisada y en acorde oficialmente sacado del texto latino, ¿ok? Promulgado por el Papa Juan Pablo II. Tremendo. Esto es una fuente de la cual podemos hablar, porque en esta fuente, cuando habla del nacimiento de la iglesia, dice que la iglesia nació en Pentecostés o en el día de Pentecostés en Hechos 2. Dicho este tópico, dentro del cristianismo, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el cristianismo está de acuerdo con lo que dice y enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si usted habla con un cristiano, el día de Pentecostés fue donde nació la iglesia. So, el cristianismo entonces, en su macro, bajo la sombrilla del catolicismo, ¿no? De esta iglesia católica universal y romana, o apostólica y romana, está todo de acuerdo, esa sombrilla grande, ¿no? Donde debajo de esa sombrilla grande están todas las denominaciones que cité y las que todavía no he citado, creen que la iglesia nació en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Yo tengo una pregunta. Usted puede usar el chat si quiere y me puede ayudar a tratar de resolverla. Si la iglesia nace en Hechos 2 y el término iglesia, ya cuando nosotros lo tenemos en nuestro castellano, que viene de un latín, que viene de un griego, y enseñan que el griego dice que es eclaxia, que la palabra eclexia viene de la traducción de lo que es quejilá y que todas lo que significan es asamblea. Por eso vamos a ver que en Éxodo capítulo 19 hay una asamblea, hay un grupo de personas al pie del monte Sinaí y se le llama la quejilá de Moisés, la asamblea donde está estipulada que están esperando las directrices de Moisés. So, de ahí en adelante, esa asamblea, ese grupo de reunión, se le va a llamar quejilá. Más adelante, en la traducción al griego, se le va a llamar eclexia, que una de las definiciones que enseña la teología es un llamado hacia afuera. Abro un paréntesis para detenerme un momento en las terminologías y definiciones, porque tenemos que ver y entender que esta palabra eclexia, el profesor o el maestro, debo de decirle, el maestro Rico Cortés enseña que cuando se estudia a Roma en el siglo I y cómo Roma funcionaba, esta palabra de iglesia, Roma, ¿no? Esta definición de terminología, iglesia, Roma lo usaba mucho, especialmente en el asunto de los senadores, del Senado. Cuando el Senado iba a abrir una sección y tomar decisiones, hacía un llamado hacia afuera. Que tenemos que decir que entonces, cuando vemos en la terminología de eclesia, tenemos que ver la influencia griega que trae, tenemos que ver la influencia romana que trae para que la podamos entender hasta el día de hoy. ¿Ve? Para nosotros, la iglesia es donde vamos a buscar a Dios, o para muchos, donde Dios se encuentra. Pero cuando usted investiga y escucha a los distintos obispos, padres, arzobispos, hacen el llamado a que todos deben de devolver a la única iglesia y verdadera, la cual es romana, apostólica y universal, católica, ¿no? Pero el hecho es que cuando usted lee Hechos 15, esa asamblea de los seguidores de Jesús estaban en Jerusalén. O sea, el cuartel general, si lo puedo llamar así, de los seguidores del Mesías, de Israel, de Jesús, de que
traducieron su nombre por Jesús. Eh, que yo entonces lo voy a llamar por su nombre original, su nombre en hebreo, que el cual era el cual él cargaba, Yeshua. Tenía unos seguidores, lo que usted conoce que son los 12 apóstoles. Tenía un hermano llamado Santiago, y Hechos 15, usted va a ver ahí cómo se hizo esa asamblea, que por lo que yo entiendo hasta ahora, según Hechos 15, todos eran entre galileos y especialmente personas que vivían en Judea y especialmente estaban en Jerusalén. Entonces, ¿en qué momento, otra pregunta que tengo, en qué momento esos seguidores de Jesús se convirtieron en una iglesia romana? Porque si es apostólica, todos los apóstoles, menos quizás Pablo, la mayoría eran galileos. Sí, por lo que yo último leí en Juan, era Pedro, sus hermanos, Felipe, y eran galileos. Eh, y donde ellos se reúnen en Jerusalén. De hecho, de la fiesta cual vamos a tocar, se está celebrando en el templo en Jerusalén. Y se cree que eso se está celebrando en el mismo año 30. Y según la Iglesia Católica, dice que la iglesia nace en el año 30 en Hechos 2. Pero si nace en el año 30 en Hechos 2, esa iglesia está en Jerusalén. Entonces, si la iglesia nace, esta es la otra pregunta que tengo. Si la iglesia nace en Hechos 2, como se nos enseña en la historia de la iglesia cristiana, la gran pregunta que yo tengo, ¿qué eran entonces los 12 o los más que seguían a Jesús? 12 plus, ¿no eran iglesia? ¿O eran apóstoles? Ok. Entonces, la otra pregunta que tengo, ¿y los 120 que hablas Hecho uno, quiénes eran entonces? Seguidores del Mesías, Nazarit. No eran iglesia. Pero es que bajo la terminología, iglesia es una asamblea. Y esta asamblea estaba reunida desde que usted lee los últimos capítulos de Juan. Dice que estaban las Marías, estaban los apóstoles. Luego en Hechos 1 se toma a un apóstol para que tome la posición que dejó Judas, más habían 120 con ellos. Pregunto yo, ¿esto no es una asamblea? ¿Esto no es un grupo de personas? Entonces, ¿cuál es la iglesia que nace en Pentecostés? Según lo que hemos estudiado en la historia del cristianismo. Porque de hecho, cuando usted lee Hechos 2, todos los que vienen de distintos lugares, desde el Ponto, desde Macedonia, desde todos los lugares que citan ahí, por lo último que yo leí, todos eran judíos. Judíos y prosélitos que subían al templo. Porque ya que toco este punto, lo que enseña, si usted va conmigo en la Biblia, ya que, ¿verdad? Estoy tocando muchos asuntos históricos. Si usted va conmigo a la Biblia, en Levítico capítulo 23, perdón, déjeme volver más atrás, dame un segundo. Éxodo capítulo 23 y verso 14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La primera, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de las ciegas. ¿Cuál es esa? La que te estoy hablando, Pentecostés. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de las cosechas, perdón, primicia y cosecha, debo de decir. Y esta es la fiesta de las cosechas, que es Pentecostés. Los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Si usted va conmigo a Éxodo 34, va a leer lo mismo. Pero permítame, bueno, déme cita bíblica. Éxodo capítulo 34, verso 18. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Y comienza a decir todo lo que vas a guardar y te vuelve a hablar de las mismas citas. Quiere decir que
cada vez en el año, las fiestas, va a citar, que es Pascua o llamado Passover, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del tabernáculo, todo varón tenía que subir a Jerusalén. Y eso es lo que está ocurriendo en Hechos 2. ¿Entendimos esto ahí? Entonces, entendiendo esto y viéndolo desde el contexto sociocultural, desde el contexto histórico, en Hechos 2, todo lo que están son personas que vivían fuera de Judea, pero que son o judíos o prosélitos que vienen a celebrar lo que estaba establecido en las escrituras que entregó el Eterno para su pueblo que se llama Israel. ¿Ok? Ya que dije eso, entonces, permítame regreso a Levítico 23. Porque aquí ya yo tengo otra pregunta. La hago ahora. Déjeme ir a Levítico 23. Levítico 23 y versículo 1 dice, escuche bien, habló Jehová a Moisés. ¿Quién es el que habla? Jehová. ¿A quién le habla? A Moisés. Diciendo, ok, ¿qué va a decir Jehová? Jehová le va a decir a Moisés y le dice en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, ¿a quién? A los hijos de Israel. Quiere decir que lo que se ha llamado que son fiestas judías, en realidad no son solamente fiestas judías, porque si determinamos judíos, podemos definir a judíos del siglo I. Permítame, llego al siglo I. Judío, persona que nace y vive en Judea. Judío, hijo de padres o madre judía. Y persona que se haya convertido a la religión del judaísmo. Eso se le va a considerar a una persona judía. Antes de eso, antes del tiempo de los macabeos, antes del tiempo de Edras, Nemías, judío era una persona que era hijo de la tribu de Judá. ¿Expliqué esto? Sí, hay una gran diferencia. Va a haber una gran diferencia en lo que es el siglo, especialmente luego del segundo templo en adelante, luego de lo que es Edras, Nemías, ese libro que se le llama Nemías y Edras. Pues debo de corregir y decir, el libro de Edras, y especialmente en el tiempo de los macabeos, se va a ver la historia distinta. ¿Cómo que distinta? Porque ya usted tiene que conocer que dentro de la historia, las 10 tribus que estaban en el norte ya habían sido esparcidas, se habían mezclado con asirios. Y de hecho, luego entonces de lo que se le llama el periodo intestamentario, ¿no? Ese periodo de donde, según el cristianismo dice, donde cierra Malaquías y abre Mateo, para otros que se lo aprendieron como los 400 años de silencio, debo de decirlo de esta forma para que usted me pueda entender. En ese periodo, en ese tiempo, es donde se levantan, estoy hablando entonces, siglo II, siglo I, antes de Jesús, especialmente en el año 200 al año 100 antes de Jesús, el asunto de los macabeos. Se debe de estudiar la historia de los macabeos y luego de esta revuelta y esta liberación que hay de Judea, de los macabeos contra los grecos macedonios, greco con toda esa mezcla que había y especialmente con Antíoco Epífanes, que los macabeos toman control, entonces se van a levantar distintas sectas, que más adelante van a ser los saduceos, los esenios, los fariseos, y especialmente este grupo de samaritanos, que más adelante Jesús va a tener ese encuentro, allá luego Jesús, en el siglo I, luego de Jesús, con la samaritana. Estos asuntos son muy importantes entenderlos. ¿Por qué digo esto? Eh, Porque luego se va a definir a un judío, como ya lo expliqué, persona que haya nacido o viva en Judea, persona que haya nacido de padre o madre judía, se le va a considerar judío. ¿Ok? Eh,
Aunque usted vea que a Pedro sus hermanos le llaman Galileos, pero Galilea está en Judea, es Judea la región. Así que se le consideraban judíos. Dicho esto, aquí Levítico 23, el mandato o la enseñanza o la instrucción de Yahweh, de Jehová, si usted lo quiere leer como lo dice Reina y Valera, es a la casa de Israel. Si es a la casa de Israel, completamente es a las 12 tribus. Dicho esto y entendido esto, dice, las fiestas solemnes de Jehová, ¿de quién son? De Jehová. Entonces, estas citas divinas no son de la iglesia, no son de los judíos, no son de los hebreos, son de Jehová. Según dice Levítico, estoy leyendo René Valero, usted me puede corregir. ¿Dónde estoy? Levítico capítulo 23, verso 2. Dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, al día 14, tenga esto en cuenta, muy bien, tenga esto muy en cuenta porque voy a pasar por aquí. Al primer mes, al día 14 de ese primer mes, a las 2 tardes celebrarás Pascua, que es Passover, que es Pesaj, ¿ok? Al día 15, el día siguiente, entonces vas a celebrar y vas a comenzar a comer los panes sin levadura, que es la fiesta de los panes sin levadura que se comen por 7 días, ¿ok? Dicho esto, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo haréis, ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo haréis. Escuche bien, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Entonces, estamos viendo que tenemos ya 3 fiestas: Passover, panes sin levadura y primicias. ¿Ok? Sacerdote las mecerá para que seréis esto. Al día siguiente del día de reposo, las mereceréis. El día que ofreciere la gavilla, ofreceréis un cordero sin defecto, holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas. Te explica lo que vas a hacer por ahí para abajo. Deje mi llego entonces al versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas, ofrenda mecida, 7 semanas se cumplirán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Que esta es la cita divina de la cual estamos celebrando hoy. Eh, Aquí hay, debo de decir, y ahora permítame abrir un paréntesis, eh, dos interpretaciones referente a lo que se va a hacer el conteo de Homer. ¿Ok? El conteo de Homer va a ser los 49 días que se van a contar desde que estás comiendo el cordero de Passover, de Pesaj, o muchos otros, hay otra interpretación que va a decir que es desde que se celebra el día de primicias. ¿Ok? O el día, después de que pasa el Shabbat o el día de reposo, después, debo de decir, después de Passover, comienzan a contar. Hasta el día de hoy, la línea rabínica y muchas líneas dentro del judaísmo así lo celebra. Hay otras que lo celebran, entonces, o comienzan a hacer el conteo de Homer, no es mi tema de hoy, se referente al conteo de Homer, pero hay mucha información, usted la puede buscar, que comienzan a contarlo luego del día de primicias. Se celebra el día de primicias y al día siguiente se comienza a contar desde ahí, o desde primicias se comienza a contar 49 días. 49 días, al día 50 se va a celebrar y se va a hacer notorio la cita divina de Shavuot, o para nosotros Pentecostés, que Pentecostés es la interpretación griega
de 50. So, para la mentalidad griega va a ser helénica, Pentecostés. Para la mentalidad y la cultura bíblica será Shavuot. No sé si así lo puedo explicar bien. Dígame usted por ahí si así entonces lo puede entender bien. Mentalidad y cultura helénica, Pentecostés. Mentalidad y cultura hebrea, bíblica, Shavuot. ¿Estamos? Ok. Entonces, van a enseñar y van a decir qué es lo que se celebra, qué es y cómo se debe de celebrar la fiesta de Shavuot. Como Pentecostés o pentecostal que yo crecí, era la fiesta de recibir las lenguas, de recibir el bautismo del Espíritu Santo y lo menos que yo espero que lo sigan celebrando así dentro de Pentecostés. ¿Ok? Vuelvo. Hermano, aquí yo no estoy hablando de fe. Aquí yo estoy tratando de hablar lo que es bíblico dentro de lo más posible, dentro de su contexto bíblico, según mi raciocinio y según el conocimiento que yo tengo hasta hoy. ¿Ok? Pues yo sigo experimentando, yo sigo, cuando digo experimentando es estudiando de maestros que nos llevan a buscar otras capacidades de entendimiento. Pero hasta el día de hoy, este es un servidor que me considero un autodidacta, un estudiante que busca, este es el conocimiento que le estoy compartiendo. Dicho esto, pues esta cita divina está dentro del Levítico 23 que se le entregó a Israel. ¿Ok? Y ya que hablo de Levítico 23, tengo que añadir que Levítico 23 habla de 7 citas divinas, o como dirán otros, 7 fiestas judías. La pregunta que tengo es, si son citas divinas que el eterno creador, que la iglesia aún le llama Jehová, bendito sea su nombre, se la da a un pueblo llamado a Israel, ¿cómo la iglesia las quiere? Si estas citas divinas fueron para Israel, ¿cómo la iglesia las adquirió? Oh, perdón. Es que la iglesia no celebra las 7 citas divinas, ¿no? ¿Cuáles celebra? Pues la iglesia celebra Navidad, la iglesia celebra este, ¿cuál es? El Día del Amor y la Amistad. No, aguante. Easter, porque la iglesia celebra la Pascua Florida, celebra un Passover o un Pesaj o la resurrección de Cristo en un domingo, y la iglesia celebra la muerte y la crucifixión de Cristo en un viernes, donde de viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, no los hay. Alguien nos mintió o alguien no hizo un cálculo bien, porque por lo último que yo leí, que Jesús, tu Dios, no, porque si tú dices que Jesús es tu Dios, él dijo que los fariseos estaban pidiendo señal, que la señal que él le iba a dar era que el Hijo del Hombre estaría dentro o en el vientre de la tierra, si lo puedo llamar así, para apreciarlo así, 3 días y 3 noches, que la señal que le daba era la señal de Jonás. Entonces, de viernes a domingo de resurrección, no hay 3 días, no hay 3 noches. Por favor, teólogo, por favor, maestro cristiano, yo entiendo que tú tienes tu doctorado en teología, yo entiendo que tú tienes tu doctorado en divinidad, bendigo a Dios por eso, pero habemos otros que también nos gusta estudiar y estamos comenzando a abrir un poquito el entendimiento y ya no entendemos, como que nos hemos puesto, diríamos yo como puertorriqueño, nos hemos puesto quizás un poquito brutito, porque ese conteo de viernes a domingo no hay 3 días y no hay 3 noches. Entonces ya nosotros comenzamos como que a rascarnos la cabeza, aquí alguien está mintiendo, porque si Jesús, que es tu Dios, que tú me lo presentas como el Dios de la iglesia, dijo que estaría 3 días y 3 noches, de viernes es caos, aleluya, de viernes donde nos llevan al Gólgota, a domingo de resurrección, no hay 3 días, no hay 3 noches. Entonces,
Si Juan el Bautista, según el Evangelio de Juan, lo ve como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la iglesia nos enseña que él fue llevado como Cordero al matadero y que cumplió como ese Cordero pascual, porque ahí sí me citas lo que pasó en Éxodo, capítulo 12, eh, el asunto de Pesaj, según estoy leyendo en Levíticos 23, que dice que es en el primer mes de Abib, al día 14, hay algo que está fallando. No, 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 ese cómputo no da. Dicho eso, ¿por qué no da ese cómputo? Yo me adelanto, me voy a adelantar para que entiendas esto. Porque en el siglo II hubo dos mentes muy maestras. Siglo II, en el año 150, aproximadamente en el año 147 al año 150, hubieron dos mentes maestras. Uno, a cual el día de hoy la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dentro de la teología cristiana que nos enseña de un gran hombre llamado San Aniceto y nos enseña de otro gran hombre llamado Justino Mártir. Y Justino Mártir es la fuente que cambia el día de Passover. So, ¿qué te quiero decir? Desde Éxodo 12, que se comenzó a conmemorar el día 14 de Nisan o del mes de Abí, o lo que iba a ser el primer mes en el calendario bíblico para ese pueblo que salió de Egipto, que se llama Israel, que el orden que Dios, el Eterno, el Creador, le da a ese pueblo Israel es que le dice: oye, Moisés, dile a este pueblo que ahora que salieron de Egipto, este mes se le va a contar como el primer mes, en el calendario que yo le estoy dando hoy. Al día 10 van a tomar un cordero, lo van a separar, y al día 14 lo van a sacrificar. ¿Se acuerda cuando pusieron la sangre en los dinteles que pasó el ángel de la muerte? ¿Se acuerda de esa historia? Pues esa historia es la que se compara con Jesús tu Dios, en donde tú dices que Él es ese cordero que quita el pecado del mundo. Si ese cordero que quita el pecado del mundo iba a cumplir como ese cordero de Éxodo, capítulo 12, que va al 14 de abril, hay algo que está fallando en un viernes de Dagón. Ah, se me escapó. Un asunto es un viernes de Dagón, otro asunto es el día 14 de Nisan. Pero ¿qué sucede? Ya en el siglo II de nuestra era, siglo II de nuestra era, ya en el área de Roma, tenemos dos líderes tomando el control, tenemos dos líderes creando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y tenemos dos líderes tomando fuerte un liderato. Y estos líderes, Aniceto o San Aniceto y Justino Mártir, especialmente Justino Mártir, es en que en Roma cambia el día de 14 de Nisan a la Pascua que tú celebras hoy. Por eso que hoy en la iglesia celebra el domingo que le llaman Easter, que le llaman Easter, donde están recogiendo huevo con conejo y conejo con huevo, que nada pega, que si usted busca la historia e investiga eso, va a entender que esos son asuntos helénicos, esos son asuntos griegos, que luego se convirtieron en asuntos greco-romanos, que la Iglesia Católica Apostólica en su historia los adoptó. Entonces hoy tú estás celebrando una fiesta pagana de recoger huevos, conejo con huevo, dedicándosela a Jesús. La gran pregunta: ¿cuál Jesús? Porque si tú vienes a ver dentro de la historia y dentro de esa gran arte cristiano, el Jesús que se nos ha presentado hasta el día de hoy tiene ropa de senador. Ah, es un Jesús greco-italiano, de ojos verdes o azules, rubio, como que alguien le cambió la identidad al rabino Yeshua ben Yosef, al nazareno que caminó por Judea.
le cambiaron esa identidad. Te estoy dando algunos, porque así como a Jesús le cambiaron sus ropas y su identidad y su cultura, así también hombres como Aniceto y Justino Mártir los cambiaron los días. Entonces, ¿por qué la iglesia celebra Easter y la resurrección como el día de Passover, el Pascua, la Pascua Florida, como se le llama? Porque en el siglo II hubo un hombre que lo cambió. Que de hecho, vamos a leer, si usted investiga y busca conmigo, de hecho, no, es más, le digo ya, usted no crea nada de lo que le estoy diciendo, investiguelo todo. Va a haber un hombre llamado Policarpo. Policarpo estaba en Esmirna. ¿Se acuerdan las iglesias de Apocalipsis? La Esmirna. Y Policarpo tuvo una confrontación especialmente con Justino Mártir. Esto está dentro de la historia de la iglesia. Y Policarpo le dijo, lo voy a parafrasear a los puertorriqueños: oye, Justino Mártir, ¿quién te dio a ti autoridad para cambiar el día, especialmente de Passover, día de Pesaj? ¿Quién te dio esa autoridad? Sencillamente Justino Mártir le dijo: nosotros no queremos saber nada ni de Judea, ni de Jerusalén, ni los judíos. Ahora el cuartel central va a ser aquí en Roma, y ya nosotros no vamos a tener que ir o viajar hasta Jerusalén y esperar que los sacerdotes nos digan cuándo. De hecho, ya no había templo, esa es otra más. Las revueltas que hubieron, eso es otra historia, esa parte de la historia. Todas esas revueltas que hubieron desde el año 67 en adelante, lo que hizo Adriano, especialmente Adriano, lo que hace Adriano en el siglo II, para allá para el 135, el emperador Adriano toma control y maldice a Judea, si lo podemos llamar así, porque le cambia el nombre a Judea y ahora lo llama a Judea Palestina. Todo este enredo que tenemos hoy, que lo estamos viviendo y lo estamos viendo en nuestros ojos, y los asuntos de Palestina, todo eso es gracias al emperador romano Adriano. Le cambia el nombre de Judea por Palestina, Jerusalén por Aelia Capitolina, de 135 en el siglo II. Y en todo ese cambio, entonces ahora comienzan a hacer cambios. Y por eso es que la iglesia o está llegando tarde o está llegando muy temprano a las citas bíblicas. Estoy hablando de Biblia. Si tú eres un seguidor de Biblia, amado, quiero ahora hablar contigo. Que a ti te gusta la Biblia. Si tú quieres estudiar la Biblia en su contexto, todo lo que estamos haciendo. Pregunto yo, y esa es una de mis preguntas: ¿cuántos Shavuot son? Uno. Y usted va a ver citas bíblicas, se las voy a decir. Éxodo, capítulo 23, verso 14 en adelante. Éxodo, capítulo 34, versículo 22 en adelante. Levítico, capítulo 23, versículo 15 en adelante. Deuteronomio, capítulo 16, verso 1 al 17. Y de ahí toda la historia de Israel, toda la historia del siglo I, con Jesús, con sus apóstoles, con los seguidores del siglo I. Todos celebraron Passover en el día que de 14 de Nisan. Si celebraron el día 14 de Passover, el día de Nisan, en el mes de Nisan, debo de decir, celebraron todas las citas divinas que vienen consecutivas al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma fecha, porque todo comienza con Pesaj o Passover. Passover, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, Yom Teruah, la fiesta de sonar de chofares, Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Pero como iglesia, a través de los tiempos, lo único que conocemos es Pascua en un domingo. Que ya te di la evidencia de que quien lo cambió, San Aniceto y Justino Mártir, en el siglo II, en Roma. Entonces la otra pregunta es: ¿cuánto de Roma estamos siguiendo? ¿Cuánto de Roma por tradición estamos practicando? ¿Y cuánto de Biblia vivimos? Porque, hermano, uno escucha prédicas, especialmente dentro de mi pentecostalismo se habla de volver a la senda antigua. Dentro de mi pentecostalismo se habla de ser la iglesia verdadera, la iglesia que de verdad carga la santidad.
Pero, ¿qué santidad me estás hablando si no conoces ni nada de lo que te estoy hablando? Porque el Pentecostés tú lo vas a celebrar el domingo que viene, cuando lo que dice la Biblia es que se va a celebrar en el día 50 después de primicias. Pero ¿cómo tú vas a saber de primicias si las primicias que te enseña dentro de la iglesia es en enero? A que traigan las primicias en enero, cuando la fiesta de primicia es en lo que es primavera. Tiene un orden. ¿Por qué no se sigue ese orden? Ah, porque como Jesucristo murió, resucitó y nos trajo un nuevo pacto, ahora las cosas cambiaron. ¿Cuándo cambiaron? Porque por lo último que yo leí, en Hechos lo que enseña es que los seguidores, es más, en Hechos capítulo 10 enseña que Cornelio oraba a la hora novena. ¿Tú has leído de Cornelio? ¿Tú has leído de las prácticas que tenía Cornelio el gentil? Porque si yo estudio a Pablo, al cual muchos le adjudican el padre del cristianismo, que no lo creo así, porque sí se ha interpretado demasiado a Pablo. De hecho, la teología paulina que usted escucha y usted lee y usted cree todo lo que se le dice, presenta a un Pablo desconectado de su raíz, a un Pablo desconectado de su cultura. Pero cuando usted lee la biografía de Pablo, Pablo sigue diciendo que él es hebreo, que él es de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. Esto no me hace sentido. O sea, ¿en qué momento Pablo se desconectó de su cultura? ¿En qué momento Pablo se desconectó de guardar Shabbat? Porque Shabbat o guardar el sábado, si se puede dar a entender así, se dice que es del antiguo pacto. Pero ven acá, el diezmo también es del antiguo pacto, las ofrendas, las primicias que se citan, todo eso es del antiguo pacto. Entonces, ¿qué estás hablando? Tú estás hablando de teología de reemplazo. Ah, pero Jesús no nos dio un nuevo pacto. Ok, si Jesús nos da un nuevo pacto, explícame cuál es. Porque el nuevo pacto que hablaban los profetas que Jesús cumplió, según Jeremías, ay, el pacto es con Israel y Judá. ¿Dónde te encuentras tú, iglesia? Ah, que yo soy el Israel espiritual. Si eres el Israel espiritual, ¿por qué no guardas? ¿Por qué no vives, no practicas lo que se le da al Israel? Porque el Israel es uno, ¿cuántos Israel son? Mm. Sí, porque alguien me hizo este sancocho y me sacó todo fuera de contexto. ¿Quiénes fueron? Ya te hablé de dos. ¿Quién hizo ese cambio? Porque ya por la evidencia que te estoy dando es un solo Shavuot. Si es un solo Shavuot que se describe o se va a interpretar como Pentecostés, es uno, es un Pentecostés. Ah, no, que hay un Pentecostés para los judíos y un Pentecostés para la iglesia. Estás en teología de reemplazo. Estás en la teología de los padres de la iglesia, que son toda la formulación. Tú me estás hablando de los concilios de Nicea en adelante. Tú me estás hablando del siglo cuarto en adelante. Tú me estás hablando del edicto de Milán. ¿Tú sabías cuál era el edicto de Milán? ¿Sabes cuál es la carta de Constantino? De hecho, te habían hablado del Papa Víctor I, porque el Papa Víctor I, en el año 189, te estoy hablando de historia, Papa Víctor, año 189, 190, con los obispos que habían, comenzó a excomulgar a todo aquel que estuviese practicando prácticas judías. ¿A qué nos referimos con prácticas judías? Bueno, si nos referimos a prácticas judías, tenemos que hablar de bautismo. Si nos referimos de prácticas judías, tenemos que hablar de diezmo, de ofrenda, de pacto. Si vamos a hablar de prácticas judías, tenemos que hablar de Passover, tenemos que hablar de primicia, tenemos que hablar de Shabbat, tenemos que hablar de Torah, tenemos que hablar de Biblia. Ah. Entonces, todo lo que luego de los concilios, los grandes concilios, tenemos. Porque los grandes concilios, donde comienzan todos estos temas teológicos de interpretaciones helénicas. Todavía estoy preguntando qué sacerdote, qué levita, qué escriba, qué fariseo estuvo en estos concilios. ¿Varón? ¿Por qué? Pues tenía que haber, bueno, por lo último que yo entendí, los escribas eran los que estaban a cargo de interpretar los escritos, de transcribirlo también.
¿Qué mazoreta hubo? Vamos, vamos, explícame. Porque de hecho, luego del edicto de Milán, especialmente en el siglo cuarto, terminando el siglo cuarto, va a estar un papa llamado Teodosio el Grande. ¿Cuál es la importancia de Teodosio el Grande? Oh, perdón, que Teodosio el Grande, especialmente en el concilio de Constantinopla, propone la unidad de una sola iglesia. ¿Por qué? Porque luego que Aniceto, déjeme ir para atrás, luego que Aniceto comenzó con todo esto en el siglo II, Policarpo no se puso de acuerdo. Las iglesias en Asia Menor no estaban de acuerdo con lo que estaba comenzando a ocurrir en la iglesia en Roma. Pero ¿quién fue más fuerte? El que fue más fuerte dominó. Y de hecho, si usted lee bien la historia, en el primer concilio de Nicea no se ponían de acuerdo. Si usted comienza a leer la historia, usted va a encontrar que dentro de la historia, Constantino mandó a su ejército, porque en el sinodo que había, ninguno se podía de acuerdo en los temas teológicos que se estaban hablando. Ya cuando entonces Constantino envía a su ejército, tuvieron que tomar una decisión, porque ellos llevaban debatiendo un montón de días. Déjeme hablarlo en el asunto entonces cultural histórico, el gasto que estaba ocurriendo, el gasto que le estaban dando al imperio, porque habían un montón de obispos debatiendo y no se ponían de acuerdo. Constantino dijo, bueno, a esto se tiene, te estoy parafraseando, pero lee la historia. Esto se tiene que aguantar, esto tienen que tomar una decisión o el ejército se va a encargar de ustedes y tomar una decisión. Y ahí es donde comienzan los asuntos teológicos. Siglo II. Siglo cuarto al final. La gran propuesta y la gran estandarte y el gran baluarte y la gran piedra angular que va a traer Teodosio el Grande. ¿Cuál fue? En el concilio de Constantinopla, él decide, oye, ya la iglesia se tiene que poner de acuerdo que de hecho, usted tiene que entender que hay una iglesia, especialmente ya cuando se divide más adelante, Constantinopla, la iglesia de Occidente, la iglesia de Oriente, especialmente todo lo que queda de esa iglesia ortodoxa, que usted ve, esa iglesia ortodoxa en Roma, que es bien distinta a la iglesia católica, apostólica y romana, es como si hubiesen dos papas, especialmente también cuando se divide y lo que va a ser la iglesia ortodoxa etíope, déjame adelantarme, pero lo que hace Teodosio el Grande es propone la unidad de la iglesia, una sola iglesia, ¿ok? Una sola iglesia que se dice que hasta hoy, que es una sola apostólica y romana, ¿ok? ¿Qué más hace Teodosio el Grande? Teodosio el Grande fija el credo trinitario. ¿Por qué en el siglo cuarto Teodosio el Grande firma el credo trinitario? ¿Qué significa el credo trinitario? Que es la misma sustancia, la misma igualdad. Tres en uno, ¿ok? Porque antes de eso hubieron guerras entre arianos y trinitarios. Ario, en su teología, veía el asunto de Jesús diferente a como los veían los demás. Y hubo una guerra interna. De hecho, te tienen que decir que hubieron papas que eran arianos. Otros los van a llamar papas que eran unitarios. No eran trinitarios. Todo eso es teología. Todo lo que tú tienes hoy, amigo, hermano, amado ministro, quíntuple, apóstol, profeta, cristiano, evangelista cristiano, maestro cristiano, todo lo que tú tienes dentro del cristianismo se forma en Nicea. Tú estás repitiendo dogmática que se convirtió en doctrina de intérpretes que lo interpretaron de una forma distinta. Pero tú no has ido a la historia para ver las guerras que hubieron para que eso fuera así. De hecho, para cerrar este punto, tenemos a Teodosio el Grande. Se llama Teodosio el Grande, siglo cuarto. Y ahora tenemos que a Teodosio el Grande se le va a añadir el Papa Dámaso. ¿Cuál es la importancia del Papa Dámaso? Que el Papa Dámaso es el que le dice a Teodosio, a su equipo,
que todo esto viene desde la corte de Constantino, que Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea, por ahí tengo los dos tomos. Si usted me pide, le envío la foto de toda la bibliografía que tenemos aquí para hablar rapidito de toda esta historia. Siglo cuarto, final del siglo cuarto. Ahora el Papa Damaso, estoy hablando del siglo cuarto, ¿ok? Hace una recolección de libros, reconoce cuáles son los libros que van a entrar en el canón, los reconoce, y ahí es donde final y firme se cierra el canón bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque todavía era el siglo II y dentro de la historia hubieron obispos, hubieron iglesias que no se ponían de acuerdo ni aún ni en el libro de Apocalipsis. ¿Sabías eso? Claro, ¿por qué tú estás hablando de todo eso y que todo eso tiene que ver con Pentecostés? Bueno, porque esa cita divina, según la Biblia, con todas las citas bíblicas que te di, comenzó a celebrarse hoy, pero tú como cristiano la vas a celebrar el domingo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, todavía tú cargas la teología y la enseñanza del rapto inminente, que Cristo viene inminente. Pero si Jesús, el Cristo, también tú dices que cumplió como ese siervo sufriente de Dios, que cumplió a pie de la letra toda la Torá, como mucha gente dice, y Él es tu Dios, ¿por qué tú no cumples con lo que Él cumplió? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Porque de hecho, como te había dicho, la iglesia fue la que nació en Hechos 2, porque ya había un grupo que seguía a Jesús. De hecho, los llamaban los del camino. De hecho, los llaman los pequeños mesías, ¿no? Porque el término que se traduce como cristiano es una traducción de lo que significa pequeño mesías. De hecho, cuando usted comienza a estudiar la historia, dentro de la historia, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los historiadores dan a entender que Jesús nunca habló el griego. Jesús lo que hablaba era arameo. De hecho, Jesús no salió de su área de Judea. Jesús no cruzó a lo que hace Pablo. De hecho, la mayoría de los maestros, de los intérpretes, van a ver que hay como si fueran dos tipos de evangelio. El que enseñó Jesús y el que ahora viene e interpreta Pablo. Ay, ay, ay. No, son los mismos. Busque. Porque entonces, como comienza a decir, la iglesia es paulina. Ok. Entonces todavía un Pablo te sigue diciendo que ese Mesías es el Mesías de Israel. Y los escritos bíblicos te dicen que a quien tú tienes que seguir es al Mesías de Israel. Porque entonces, si tú eres seguidor de Pablo y le adjudicas que Pablo escribió la carta a los hebreos, si Pablo la escribe en el capítulo 12, nos da la enseñanza, versículo 2, que tú pongas los ojos en Jesús. La gran pregunta, ¿cuál Jesús? Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál Jesús? ¿El Jesús greco, romano, italiano, con vestiduras del Senado? ¿O el Yeshua hebreo? El Yeshua ben Yosef de Judá, descendiente de David. Aleluya. Entonces, todos estos cambios te afectan, porque tú estás hoy quizás celebrando de una cita divina, como es la cita divina de Pentecostés. Tú vas a esperar el domingo. Ahora, ¿por qué es tan importante esta cita divina? Porque está en la Biblia, porque es el Dios creador, el que dice en Isaías, yo soy tu creador, oh Israel. Si tú eres la niña de mis ojos y tú lo cantas, porque yo te he escuchado cantándolo, estableció unos mandamientos, unos estatutos, una enseñanza, unas citas divinas donde Él dice que el pueblo venga a Él y Él va a estar con su pueblo. Porque entonces, si no es así, ¿por qué tú celebras tres cuando son siete? Una gran pregunta. Bueno, dos, celebras dos. Como iglesia celebras dos. Pentecostés, como el nacimiento de la iglesia, y la Pascua.
una Pascua fuera de contexto, fuera de calendario, una Pascua greco-romana, helénica, 100%. Y de hecho, un Pentecostés también, traducción greco-romana o griega, fuera del contexto y la esencia. Claro, ¿cuál es la importancia de esto? Mira, hermano, yo no sé cuál cultura usted me está viendo, amigo. ¿Por qué la importancia y este varón está insistiendo tanto en volver a las escrituras en su contexto? Te lo pongo de esta forma. Eh, yo estoy fuera de mi isla, Puerto Rico. Hace muchos años que vivo fuera de Puerto Rico y estoy en un estado donde no reinan, donde no hay muchos restaurantes puertorriqueños. Mira dónde lo voy a llevar la comida porque ahí me vas a entender. Pero yo estoy bien seguro, yo estoy bien seguro, que tú como puertorriqueño, tú sabes cuando está bien hecho un arroz con gandules, por hablar así. De hecho, yo viví un tiempo en Massachusetts y en Massachusetts hay un pueblo que se llama Chelsea. Ahí hay un restaurante riquísimo que se llama Pollo Campero. Creo que es salvadoreño, si no me equivoco. Perdónenme los salvadoreños si no es de ustedes, pero creo que Pollo Campero es salvadoreño. Y me encantaba, no, me encantaba, no, me encanta ese pollo. Y con las personas que compartí, ellos decían, más nunca sabe igual que al original de mi tierra. Y de hecho, yo tengo en el bucket list poder algún día ir a la tierra donde hacen el verdadero pollo campero. De hecho, te voy a decir más para que me puedas entender. Eh, yo tengo una familia, mi familia, una familia hermosa, una familia a cual la amo, aprecio, amo, los llevo todo conmigo siempre bien cerca de mí, son mexicanos. Y en una ocasión estaba hablando con la señora de la casa, ella había acabado de llegar de México, estábamos hablando de la comida callejera, de lo que es un taco al pastor, de lo que es un buen taco de asada, este, y todos ellos daban a una, que no es lo mismo, no es el mismo sabor. Ah, ¿me estás entendiendo? Entonces, cuando tú vas a la Biblia, tenemos que comenzar a aprender y al ver el texto en su contexto, a poder liberar a ese rabino, según Juan, según si tú lees el Juan capítulo 1 al capítulo 2, los discípulos de Juan, especialmente Andrés, lo llama rabí. Si usted lee ese capítulo, lo llaman rabí, el rabino de Israel. Ese rabino al cual le llaman y Natanael le dice, ¿eres tú el Mesías? Claro, traducido Cristos, una traducción. Hay que devolverle su sabor, hay que ir a volver al orgánico de Yeshua. Y a poder volver a ver el orgánico de Yeshua es poder volver a ver la escritura en su originalidad. Varón, ¿por qué la importancia? Acompáñame a Éxodo, capítulo 19. Están en el Sinaí, ¿ok? Y mientras están en el Sinaí, eh, déjame ir y leo textualmente. ¿Me lo permite? Éxodo capítulo 19, verso 21. Éxodo capítulo 19, verso 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercarán a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve y desciende y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo.
capítulo 20 de Éxodo, muy importante, vamos ahí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza a citar Dios lo que para usted y para mí se nos enseñó como los 10 mandamientos. ¿Quién los da? Dios. ¿Y quién los cambia? ¿Quién fue el que nos dio la autoridad para decir, eso era del Antiguo Testamento? Ya hoy no guardamos esos 10, ya ahora son 9, porque el número 4 se convirtió en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú has entendido eso? Porque esa cita viene de Levítico. Sí, la cita y amarás a tu prójimo como a ti mismo viene de Levítico. Y de hecho, si, si es como tú dices que es lo que interpreta Pablo, o lo que Pablo dice y se malinterpreta, que en esto se resume la ley, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú estás entendiendo bien ese término? Que te tienes que amar tú primero para poder amar a otro. Espérate, no es mi tema de desarrollo. Pero lo que está pasando aquí, ¿tú estás entendiendo qué es lo que está pasando? Te lo digo rápido. Mira, capítulo 20, verso 18, está Dios hablando los 10 mandamientos. ¿Ok? Y dice el versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo. Escuche qué hay. Estruendo, relámpagos, sonido de la bocina y el monte humeaba. Léete Hechos 2 a ver qué es lo que está sucediendo. Hechos capítulo 2 es igual, el equivalente a Éxodo capítulo 20, verso 18. La única diferencia, 1200 años después. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo tenía miedo. ¿Sabes qué enseña el judaísmo? ¿Sabe qué enseña el judaísmo rabínico bajo tradición? Escucha lo que te voy a decir. La tradición de lo que se celebra hoy es la entrega de la Torá, la entrega de las ordenanzas. Que si usted tiene, o usted y yo que vivimos en los Estados Unidos, o todos los que viven bajo lo que es los Estados Unidos y sus territorios, hay una constitución. Y si en esa constitución dice no matarás, ¿sabes de dónde salió? De aquí. ¿Sabe que enseña la tradición que una de las entregas más importantes que ha dado Israel al mundo es esto que estoy leyendo? Y el misterio que encierra. Si te gustan los misterios, si te gusta aprender de misterio, ¿sabe qué dicen algunos sabios? Que no solamente estas personas entendieron que en este monte había una reunión de más de 70 idiomas, o más de 70 lenguas, o 70 lenguas dirán algunos, que el asunto que pasó en Babel, ahora aquí se viene a resolver, que cada uno escuchó en su propio idioma las palabras que el Eterno está diciendo. Cuando el Eterno dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, aquellos que salieron de Egipto, que fueron esclavos en aquel imperio y salen y hablaban otro idioma, lo entendieron en su idioma. ¿Sabes qué te voy a decir más? Ay, 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 déjame darte un poquito más. A ti que te gustan las letras hebreas, que el alfabeto hebreo habla de estas 22 letras, que mientras se está, no me creas, yo solamente te estoy comentando de lo que he leído, de lo que he estudiado. Si te gusta, recíbelo. Que mientras estas palabras son pronunciadas y este pueblo está escuchando, esta multitud que está al pie del monte, está escuchando estas palabras que son desatadas por la boca de Dios, se ven como letras saliendo y entrado por cada alma. Y el pueblo tuvo miedo. Manifestación aún visual, manifestación literal de lo que estaba ocurriendo. El equivalente o el es igual, Hechos 2. ¿Qué pasó? Que aquellos 12 comenzaron a hablar en otras lenguas, en glosalia, no se nos lo fía, en glosalia, en idiomas de aquellas naciones que vinieron de otros lugares, lo escucharon en su propia idioma.
manifestación literal que ellos vieron como unas lenguas de fuego que posaban sobre la cabeza de los 12. Entonces te estoy llevando a que analices del porqué del porqué. Entonces vuelvo para concluir a mis preguntas. ¿Cuántas fiestas de Pentecostés son? Una. ¿Cómo su verdadero nombre? Bueno, en griego, en la traducción del griego helénico, lo helénico lo tradujo por Pentecostés, 50. Su origen y su valor en la lengua original es Shavuot. Eso también es otro buen tema para buscar el origen, el valor de la escritura, de lo que significa Shavuot. ¿Por qué hoy se celebra? Porque hoy va en el conteo de lo que es bíblico. Ya ocurrieron los 49 días que se llaman en Levítico los 49 días de el Omer. Al cerrar los 49 días del Omer, viene el día 50 y comienza las fiestas de las semanas, las fiestas de las cosechas. Ay, ay, ay. Tú me das 2 minutos y te bendigo con esto. Quiere decir que lo que tú llevaste como primicias hace 50 días atrás, ahora es el tiempo de tú recoger esas primicias. Shema Cuatoyanaya. Ahora es el tiempo. Pero es que si yo la sembré en enero, ese es el asunto. Que dentro del cristianismo, muchos líderes, bajo los títulos que tengan, respeto todo eso, te hablan de primicias, pero son bíblicas o son doctrinales dogmáticas. Porque si tú lo haces en el orden bíblico, el tiempo de tú recibir tu cosecha es ahora. Dame una pausa para seguir. No te me vayas de eso. ¿Ok? ¿A quién se le asignó celebrar esta cita divina de Shavuot? A Israel. No, que yo soy iglesia. Déjame decirte, no sé si tú leíste capítulo 7 de Romanos. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo, si eres pablista, si tú eres pablista y seguidor de Pablo, porque acuérdate que te enseñaron que Pedro se fue a los judíos, iba a ser el apóstol a los judíos, pero Pablo es el apóstol a los gentiles, Goín. Lo que pasa es que no están explicados eh, la diferencia de lo que era un Goín en el siglo I, ¿no? Lo que era un gentil, porque te van a hablar de los justos de las naciones. ¿Quién era un justo de la nación? Porque a Cornelio se le señala como un justo. ¿Quién es ese justo? O sea, hay una diferencia de un justo a un gentil pagano. Mm. Quédese con esa ahí. Entonces, Pablo dice que nosotros éramos ese olivo silvestre, que fuimos injertados al olivo natural. Entonces, si tú fuiste injertado, aún tú cantas que tú fuiste adoptado, tú mismo lo dices, somos adoptados, fuimos adoptados. Aún tú cantas y tu pastor y tu apóstol te enseña lo que es paternidad espiritual, que tú tienes un padre. Oh, tú tienes un padre. Por ende, si tú tienes un padre, tú eres un hijo. Ok. Y si eres un hijo, tienes una casa. ¿Cuál es tu casa? O sea, todas esas preguntas no te vienen a la mente contestarlas. La gran pregunta que te hago yo a ti. ¿Tu Dios Jesús celebró estas citas divinas? O sea, lo que está estipulado en Levíticos 23, Éxodo 23:14, Éxodo 34:22, Deuteronomio capítulo 16, Levítico capítulo 23, verso 15, números, que está también en números. Te estoy dando todas esas citas. A mí me va a entender que lo último que yo leí, que Jesús dijo que él no venía a abrogar la ley, sino cumplirla, me va a entender que Jesús al pie de la letra. Es más, Jesús fue aún más, una milla extra. ¿Cómo que una milla extra? Porque aún la fiesta de la dedicación, llamada Hanukkah, él cumplió con celebrarla.
Si aún cumplió con Hanukkah, hermano, vamos, despierta, despierta. ¿Quién cambió? ¿Quién hizo los cambios? Roma, con su equipo de trabajo, desde San Aniceto, Papa Víctor I, Justino Mártir, y te puedo señalar todos los demás. Sí, sí, porque no solamente, sí, no solamente Teodosio, sí, sí, déjame, dame un minuto, dame un minuto. Mira, déjame citarte, porque los tengo por aquí. Tengo unos apuntes más, para hablártelo con contexto, y tú lo puedes investigar. Tú puedes investigar quiénes eran ellos, especialmente dentro de la doctrina cristiana. Agárralo fuerte. ¿Qué vas a encontrar dentro de la doctrina cristiana? Vas a encontrarte con la doctrina de reemplazo. ¿Qué dice la doctrina de reemplazo? Que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Que el plan de Dios ya caducó con Israel, y ahora el plan de Dios es con la iglesia. Hermano, esos son de los padres apostólicos. ¿Sabe quién fue uno de los que dijo eso? Justino Martín, Tertuliano, Orígenes. Mm, Especialmente Orígenes, que tiene una escuela en Alejandría. El asunto de la teología de reemplazo, que no estamos en la ley, que estamos en la gracia, que eso es dispensacionalismo. Parte del padre de todo eso, ¿usted sabe quién fue? Mación del Ponto. ¿Sabes qué dijo Mación del Ponto en el siglo III? Siglo, finales del siglo III, mediados del siglo IV. Dice que el cristianismo va a reemplazar al judaísmo. Eso lo hemos visto hasta el día de hoy. ¿Sabes qué dijo el gran maestro dentro de la teología cristiana llamado San Agustín? San Agustín fue la primera persona en enseñar que la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, en su organización completa, es el reino de Dios. Es donde tú vives el reino mesiánico. ¿Sabe qué dijo Orígenes? En el siglo II, mediados del siglo III, que en la Biblia Israel es la iglesia. ¿Tú sabes qué dice Tertuliano, finales del siglo II, mediados del siglo III? Que los cristianos vencerán a los judíos y que el pueblo judío servirá a los cristianos. Por eso todavía siguen cristianos eh, yendo a evangelizar a Israel, y que Israel se convierta al Cristo romano. Amado. Y por ahí puedo seguir. Entonces, creo que hoy, algo podemos estar de acuerdo, que alguien hizo un cambio. Hoy vamos a estar de acuerdo que ya te di los nombres de los que hicieron el cambio. Y algo también vamos a estar mucho más de acuerdo, que el cristianismo es la religión de Roma, y que fue establecida y fundada y finalmente por Teodosio el Grande y el Papa Dámaso, finales del siglo IV, comienzo del siglo V. Y luego del siglo V ya tenemos la doctrina, aún el credo de la iglesia. Te pregunto, ¿tú conoces tu credo? ¿Le has preguntado al pastor cuál es el credo de la iglesia? ¿Sabe quién lo formó? ¿Sabe de dónde viene? Porque conforme hacia tu pensamiento, bueno, según el proverbista dice, conforme a como tú pienses, conforme a lo que tengamos en nuestro cerebro, así seremos. Aaron, pero tú no, yo creo en Yeshua. Claro que sí. Y yo creo como Andrés se lo presentó a Pedro. Y yo creo como Pedro, Andrés fueron donde Felipe. Y como Pedro, Andrés y Felipe fueron donde Natanael. Él es
el Mesías de Israel. Él es santo, el Hijo de Dios. Él es. Yo creo lo que escribió Pablo sobre él, que el Padre, el Dios eterno, el creador de los cielos, lo levantó entre los muertos y que le ha dado nombre sobre todo nombre, en el cual se doble toda rodilla. Que toda adoración que él recibe, esa adoración va directamente al Padre Celestial. Esto es sacudiendo en las raíces de nuestra fe. Se me olvidó decir estos principios. ¿A qué Félix Edgardo le dedica tiempo? A investigar en las distintas doctrinas, en los distintos dogmas, en las distintas enseñanzas que hemos recibido a través de los tiempos. Aunque fue lo que recibió, entendió y enseñó Simoa, aquel gran general de Dios allá en Azusa, aquel gran mover allá en Los Ángeles, en la calle Azusa. Pero ¿cuáles doctrinas fue las que él dejó? Lo que manifestó este gran general de Dios como William Graham, pero ¿cuál fue la doctrina que él enseñó? Ok, está muy lejos. Déjeme entonces hablar de uno de los grandes generales de Dios, el cual yo llegué a ver a través de su televisora, llamado el canal del Milagro, ¿no? Gigi Ávila. Pero ¿cuál fue su dogmática, su doctrina? Entonces, si tú me hablas de volver a la senda antigua, si tú me hablas de volver al camino, tenemos que volver al camino. Porque esta noche hay un gran pueblo, mientras tú estás escuchándome, mientras yo estoy hablando esto, hay un gran pueblo hoy, en esta misma hora, hasta que salga el sol, estudiando la palabra. Mientras hay un pueblo que solamente la cree, de creer, de pistis, porque hay una diferencia de ese creer en griego, pistis, a un creer en hebreo, emuná. Sí, porque te gusta eso, ¿verdad? Allá el profeta dice, ¿te acuerdas de Habacuc? ¿No? Y el justo por su fe vivirá. ¿Sabe qué fe ahí en Habacuc es la palabra emuná? Y la que habla Hebreos 11 es pistis. Claro, ¿cuál es hay una diferencia de la mente griega a una mentalidad hebrea? Pero dime cuál es. Que mientras tú crees, los que están leyendo hoy, lo que leen, lo ponen por práctica. Salón, gracias por tomarte de tu tiempo y escucharme. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Usted me puede escribir por aquí en el chat, porque hay mucho más. Los misterios, lo que ocurre en la cita divina de Shavuot, esta fiesta que es bíblica, que te di las citas completamente, y la gran importancia de tú llegar a tiempo a la cita divina. Por lo último que yo entendí, cuando tú llegabas tarde al salón de la escuela, te ponían tardanza. ¿Y sabes qué? En muchos lugares de trabajo, cuando llegas tarde, te ponen tardanza. ¿Y sabes qué? Si llegas más de 3 veces tarde, te llaman la atención. En algunos lugares le ponen punto. Imagínate cuando tú no llegas. Acá la llaman no call, no show. No llamaste, no te presentaste. Yo espero que estudies, que investigues y que para la próximo espiral estemos todos juntos a la hora correcta, en el lugar correcto. Y a los que están en la hora y en el lugar correcto, a los que están conectados con las raíces hebreas de nuestra fe,
a los que están buscando la profundidad, que pasaron de conocer y conocieron a ese Jesús, pero que se están entrando tan fuerte que quieren conocer a Yeshua el Nazareno, y te estás queriendo alinear, esa es la palabra que estaba buscando hace rato, alinearte a lo que es bíblico y comenzar a limpiar un poco de lo que es dogmática, doctrina helénica, grecorromana, y alinearte a lo que es bíblico para conectarte con esa fuente de bendición, para conectarte con ese portal que se abre, donde cuando las citas divinas se cumplen, la manifestación que trae con ellas. Que el Eterno te bendiga por tu esfuerzo, que tú puedas ver la manifestación de lo que estás creyendo. Bendiciones.